Buenas tardes, mis amigos, ¿cómo están? Les habla el doctor Santo Bastardo González. Como les habíamos dicho, ya estamos aquí para conversar con ustedes en nuestro programa Orientación Jurídica en el ámbito penal, para así tratar temas jurídicos con la ciudadanía que pueda escucharnos. Bien, nosotros la semana pasada estábamos hablando con ustedes y quisimos hacer lo que es una introducción respecto a nuestro Código Procesal Penal Dominicano de la República Dominicana, ¿verdad? Sin embargo, quisiéramos también el día de hoy dar una pequeña introducción del mismo código para así refrescar la memoria a los oyentes y que puedan contemplar bien lo que le vamos a hablar. La semana pasada le estuvimos hablando del Código Procesal Penal Dominicano. Le señalábamos cuándo nació y qué código este fue el que vino a reemplazar. Ya en ese entonces le habíamos dicho que nuestro Código Procesal Penal vino a sustituir o reemplazar lo que es el Código de Procedimiento Criminal, porque este data de lo que es el año 1844. Y cuando nace la ley 76-02, que fue quien sustituyó al Código de Procedimiento Criminal, que en el 2002 ya para ese entonces tenía lo que es unos 118 años de existencia. Producto de eso fue que hubo que hacer lo que es la modificación de nuestro Código Procesal, nuestro Código Criminal, y ser modificado por nuestro Código Procesal Penal o la ley 78-02. Resulta que esa ley fue del 19 de julio, ¿verdad?, del año 2002. Hasta ese entonces también le habíamos hablado que dicha ley ha sufrido algunas modificaciones, en total algunas 5 modificaciones. Le habíamos señalado que la última de ellas fue lo que es la famosa ley 1015, como todos los abogados la conocemos. Esta ley 1015 trajo o vino a modificar lo que es el Código Procesal Penal Dominicano o la famosa ley 76-02, y trajo como consecuencia que modificó 110 artículos. Eso también se lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? También le decíamos que la ley 1015, la cual vino a reformar lo que es el Código Procesal Penal Dominicano, o fortalecerlo con algunas modificaciones, hasta la fecha la ley 1015 nada más ha tenido una única modificación y es concerniente al famoso robo simple, que era un tema de acción pública a instancia privada. Sin embargo, hoy por hoy ya es un tema puramente de acción pública. Eso significa, también le explicábamos, que el robo simple, como se le llamaba o se le llama, era un tema de acción pública a instancia privada. Sin embargo, hoy por hoy ya es un tema puramente de acción pública. Y es bueno que también los abogados tengan conocimiento de esa situación, porque quizás algunos, tal vez en su poco ejercicio, puedan desconocer esa situación. Pero todo el que está en los tribunales conoce ya lo que esa reforma se le hizo a esa norma, ¿verdad? Bien. También le hablábamos nosotros de los artículos 29 en adelante hasta llegar al 33, donde hablábamos de lo que es la acción pública en instancia privada, la acción puramente privada y la acción pública. Finalmente concluimos, también recordamos, le hablamos de lo que es la conversión y le explicábamos en qué consiste lo que es la conversión, que no es más que una querella que los abogados introducen en los tribunales, y ya cuando entiende el abogado que se puede ir por el tribunal unipersonal, eleva una instancia al Ministerio Público apoderado para que éste le autorice lo que es la conversión, o irse de manera particular por el tribunal unipersonal sin la participación de lo que es el Ministerio Público. Llegamos hasta ahí, hablándole la semana pasada referente a lo que son la participación de los abogados cuando introducen la querella y luego solicitan lo que es la conversión, y le estábamos explicando. Le habíamos dicho también que para el día de hoy le vamos a hablar de lo que son los 28 principios con los que consta nuestra famosa ley 1015. Y es menester que hablemos de los 28 principios, porque también tenemos por obligación que irlo leyendo algunos de ellos para también así poder irle explicando a la ciudadanía qué se interpreta o qué consiste cada uno de ellos, porque mencionarlo sería bueno, pero también bueno leerlo y a la vez darle algunas explicaciones con algunos de ellos. Porque esos principios son la base fundamental con lo que ciertamente tiene que cada abogado, cada fiscal, cada juez regirse por esa norma, porque los principios no son más que normas que están estatuidas para que los actores de la justicia en los tribunales, puedan guiarse a través de esos principios en su accionar del día a día con la representación que le hacen a lo que es a la persona. Dentro de los 28 principios que queremos leerle, algunos de ellos hoy o quizá todos, el primero es, no el más importante, pero sí tiene que ver con lo que es la primacía de la Constitución y los tratados. Este nos dice lo siguiente, dice que los tribunales, al aplicar la ley, garantizan lo que es la vigencia efectiva de la Constitución de la República y los tratados internacionales, y su interpretación por los órganos jurisdiccionales.
La inobservancia de una norma de garantía judicial establecida en favor del imputado no puede ser invocada en su perjuicio. Cualquier debilidad que pueda tener a la hora de aplicar justicia, producto de una violación procesal, no puede ser utilizada en beneficio del imputado, porque lamentablemente goza de ese privilegio. Esa inobservancia de una norma de una garantía judicial que esté establecida en favor del imputado no puede ser invocada en su perjuicio. Eso es muy importante que los abogados sepan esa situación para también poder en su momento hacer el tipo de reclamaciones o exigencias para que se cumpla con ese principio. El segundo principio que tenemos dentro de los 28 es lo que es la solución de conflicto. Miren, los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia de un hecho punible para contribuir con lo que es o restablecer la armonía social. Eso significa, y todos los tribunales del país entero, hay un departamento que llaman el área de conciliación. Ese para mí es el más importante porque es el momento cuando las personas van con cualquier tipo de situaciones. Dentro de la solución de conflictos está lo que es la conciliación. El Ministerio Público que esté en ese departamento está en la obligación, por decirlo así, de velar porque se cumpla con esa norma y luchar para que la parte pueda llegar a un advenimiento, para que la solución de ese conflicto pueda totalmente desaparecer. Eso es muy importante, que un Ministerio Público que conozca lo que es ese principio trate de poner eso en práctica y que de esa forma pueda garantizar ciertamente su trabajo, que sea con eficacia y que las personas puedan quedar totalmente satisfechos, ¿verdad? Luego conocemos lo que es el juicio previo. Este nos señala o nos dice que nadie puede ser sancionado a una pena o medida de seguridad sin un juicio previo. Antes de condenar a una persona, deben de agotarse esos principios, el juicio previo, para que la persona que se está siendo acusada, primero debe ser procesada. Tú no puedes venir aquí, sentarte y ya tú estás condenado. Eso no es un juicio previo. La persona está en la obligación que se le agote lo que es ese procedimiento. Ese juicio previo debe de ajustarse a los principios de lo que es la oralidad, la publicidad, la contradicción, la inmediación y la publicidad, para que de esa forma también, y la concentración. Esos 5 principios deben de siempre ser tomados en lo que son los juicios previos. A la hora de velar o tomar ciertas decisiones, ese es un requisito sine qua non, que dentro de esos principios hay 5 principios que tienen que ser sujetos para que a la hora de tomar ciertas decisiones no puede faltar lo que es una oralidad, la publicidad, la contradicción, la inmediación, la celeridad y la concentración. Eso es muy importante en ese tipo de procedimiento. También tenemos lo que se llama el juez natural. Nadie puede ser juzgado, condenado o sometido a una medida de seguridad por comisiones o tribunales especiales sin ser sometido a otros tribunales que lo constituido conforme a este código con anterioridad a los hechos de las causas. Eso tiene que tratarse o tratar lo que es el juez natural, ¿verdad? También podemos hablar de lo que son el principio de la imparcialidad y de la independencia. Los jueces solo están vinculados a la ley. Los jueces deben actuar en forma imparcial y son independientes de los otros poderes del Estado y de toda injerencia que pueda prevenir de los demás intereses del Poder Judicial o de los particulares. Lo único que un juez tiene que estar atado es a la ley solamente, no puede hacer más nada. Es el papel que le corresponde a los jueces a la hora de tomar las decisiones que tienen que tomar en los tribunales. Conocemos también lo que es el principio de la ciudadanía. Este principio nos señala que todos los habitantes del territorio de la República tienen el derecho de participar en la administración de justicia en la forma y condiciones establecidas en este código. El ciudadano tiene derecho a ser informado, si quiere decirlo así, y recuérdense que en los procesos son públicas para la parte del proceso y tienen derecho a tener conocimiento en el accionar de ellos, en su participación directa o indirecta en los procesos que ellos tengan conocimiento o que sean parte del mismo. Ahora bien, existe también otro principio, que es el principio de legalidad del proceso. Este nos señala y dice que nadie puede ser sometido a proceso penal sin la existencia de una ley previa al hecho punible. Este principio rige además en todo lo concerniente a la ejecución de la pena o medida de seguridad ordenada por los tribunales. ¿Qué significa esto? Que una persona, para que pueda ser sometido a un proceso penal, debe de existir ya esa ley previa. Hay un principio bíblico que dice que donde no hay ley no se incumple el pecado.
O sea, para que yo pueda ser sometido a un hecho punible, porque ya ese accionar antijurídico ya existe, está contemplado en la ley. Si no existe, por lo que yo haya cometido, no debo ser procesado si no existe en la norma. Eso es muy importante también, que debemos saberlo dentro de los principios que le estamos hablando hoy. También hay otro principio muy importante, que es el principio del plazo razonable. Este nos señala lo siguiente y dice que todas las personas tienen derecho a ser juzgadas en un plazo razonable y a que se resuelva en la forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la víctima el derecho a presentar acciones o recursos conforme lo establece este código frente a la inacción a la autoridad. ¿Qué significa esto? Ese plazo que la ley dispone tanto para la víctima, para el imputado, los jueces y Ministerio Público tienen que acatar ese principio de los plazos razonables. En el caso del Ministerio Público, si le dan 3 meses a un imputado en una medida de coerción, que es donde inicia lo que ya, una de las primeras etapas, ¿verdad? Agotados esos 3 meses, tiene el Ministerio Público la obligación de presentar la acusación. Si no lo hace, el imputado puede, a través de su abogado, solicitarle al juez que ponga en mora, en causa, al Ministerio Público para que dentro del plazo que te entienda prudente, sea 10 días, por decirlo así, ¿verdad?, tiene que presentar un acto conclusivo, ya sea un archivo, una acusación, lo que él considere pertinente, pero ese plazo ya se le venció y tiene que agotarlo, porque para eso es que está ese principio que debe ser también cumplido por cada uno de los actores de la justicia. Hay también otro principio muy importante, que es el de la única persecución. ¿Qué nos señala este principio? Este principio lo único que dice es que nadie puede ser perseguido, juzgado y condenado 2 veces por un mismo hecho. Usted es sometido por una causa, que se robó un motor, fue procesado, le dan una fianza, dura 3 meses preso, luego un policía no puede verlo por la calle y decía, mire, este fue que se robó el motor, vamos a apresarlo de nuevo. No, el problema es que ya ese motor yo estuve preso, a mí me apresaron, a mí me juzgaron por ese hecho. No puedo ir de nuevo a los tribunales por ese hecho, porque la única persecución no permite que por el mismo hecho yo pueda ser juzgado 2 veces, porque no, la ley no lo permite. Y eso también la policía, los actores, eso lo saben, pero bueno que también la ciudadanía tenga conocimiento, ya que como no puede a los tribunales, ¿verdad?, tenga la oportunidad que por estos medios, ya se ve a través de Facebook, YouTube, donde estamos transmitiendo, puedan tener conocimiento jurídico de manera clara y precisa y gratuita sobre todo, ¿verdad? Bien, hay otro principio muy importante y es el principio de la personalidad. Este nos señala o nos dice que toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad personal y su integridad física, psíquica y moral. Nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Una persona, por cruel que sea, mató 3 personas, mató 4, 5. Una vez que es apresado, ese principio de dignidad a la persona debe de velar por ello. Lo más que le puede decir el policía, tiene derecho a guardar silencio. Llame a su abogado para que le informe, ponerle en conocimiento. Pero como ser humano, como persona, tan pronto fue apresada esa persona, usted no puede, policía, maltratarlo porque la ley no se lo permite, ya usted lo apresó. Vamos a dejar la famosa frase de la técnica policial, que son en muchos casos hasta abusivas, que lo hacen para maltratar a la persona, y se agarran de ese término que me faltó el respeto y tuvimos que aplicar lo que es la técnica policial. Si usted ya lo tiene posado, son 3, 4, 5 policías contra un solo ciudadano, vamos a repetir este principio, el principio de la dignidad, que es lo que estamos llamados, ¿verdad? El 11, que es el primero que fue modificado por la ley 1015, este nos habla de lo que es la igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas. Los jueces y Ministerio Público deben de tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones en base a nacionalidad, género, etnia, color, raza, principios religiosos o creencias. Usted no puede hacer nada que eso u otra condición con implicaciones discriminatorias. Eso es lo que nos habla la igualdad ante la ley. A la hora de usted tomar ciertas decisiones, Ministerio Público, juez, no puede observar ninguna de esas situaciones porque sea prieto, porque sea blanco, porque sea feo, porque sea religioso, porque no lo sea. Nada tiene que ver con eso. Todos somos iguales ante la ley. Y es por lo que debe la persona, los actores de la justicia, velar por ello. Hay un principio muy parecido a este y es el 12, que es la igualdad entre las partes. La igualdad entre las partes dice que interviene en el proceso en condiciones de igualdad,
Para el pleno y restricto ejercicio de sus facultades y derechos, los jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten este principio. El juez está en la obligación, por decirlo así, de allanar, de evitar cualquier tipo de situación para que la igualdad entre las partes pueda ser equilibrada. En un juicio, eso lo sabemos todos los abogados, hay un imputado, hay una víctima. Si el imputado no tiene un abogado que lo represente, eso es un motivo de aplazamiento. Por esa simplicidad ya hay que aplazar la audiencia porque no existe igualdad entre las partes. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? Tienen que solicitarlo de oficio o cualquiera de las partes que esté presente, si no el juez también lo va a hacer. Va a aplazar la audiencia a los fines de que ese señor, ese imputado, esté debidamente representado por un abogado de su elección. Ahora, si en el hipotético caso, para una segunda audiencia, él quiere quizá venir con lo mismo, ¿qué hace el juez? Le asigna de oficio un defensor público pagado por el Estado para que ese ciudadano esté representado y exista lo que es la igualdad entre las partes. El principio 13 nos habla también de lo que es la autoincriminación. Este principio dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y todo imputado tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no puede ser considerado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad, ni puede ser valorado en su contra. Este principio de la autoincriminación, yo puedo quedarme callado en un proceso. El Ministerio Público es que está en la obligación de demostrar con pruebas que de lo que se me acusa a mí yo soy culpable, porque el simple hecho de que yo esté guardando silencio no significa que yo soy responsable de lo que se me esté acusando. Usted está en la obligación, Ministerio Público, de presentar la prueba que puedan destruir la presunción de inocencia que yo tengo hasta ese momento, que todos sabemos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, el hecho de que yo guarde silencio frente a un tribunal, ni el juez se puede prejuiciar, pensar que él lo sabía todo, que él es culpable, ni mucho menos querer pensar que ya por esa razón yo soy culpable. Yo estoy haciendo uso de mi derecho, que está entre los principios, el número 13, que es la auto no incriminación, y hay que respetármelo. El 14 también habla de eso mismo prácticamente, que es lo que es la presunción de inocencia. ¿Qué nos señala este artículo, el 14? Dice que toda persona se presume inocente, oiga bien, y debe ser tratada como tal hasta tanto una sentencia irrevocable declare su responsabilidad. Corresponde a la acusación destruir dicha presunción. Lo mismo que estábamos hablando. Ese principio fortalece el de arriba, el 14. La presunción de inocencia dice que todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Le corresponde al acusador, al órgano acusador, destruir ese principio con lo que vaya a aportarle al juez. Porque le repetimos, todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Lamentablemente hay ocasiones que los prejuicios se han apoderado de las partes y por prejuicio condenan personas sin tener quizá la prueba suficiente que ameritan tener. Y eso no está bien si agotamos los principios y las normas que establecen la ley en nuestra República Dominicana. Conocemos también lo que es el principio del Estatuto de Libertad, que ese ya es en este caso el número 15. Toda la persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Las medidas de coerción restrictivas de libertad personales o de otros derechos tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trate de resguardarlo. ¿Qué significa esto? Bueno, podríamos decir en este principio que el tema de la prisión preventiva se usa muchas veces en los casos, cuando en un caso que la persona puede presentar peligro de fuga, no me garantiza quizás que por el hecho que se le está haciendo procesado pueda estar frente a todos los actos del proceso. Y para yo garantizar lo que es la presencia en el proceso, trato de solicitar, y el juez muchas veces lo concede, lo que es la prisión preventiva. Pero también debe velarse que sea un caso excepcional y que realmente el caso lo amerite, porque es un principio que debe también ser tomado en cuenta y no ser vulnerado. Tenemos también lo que es el principio número 16, que nos habla del límite razonable de la prisión preventiva. Este nos señala que la prisión preventiva está sometida a un límite temporal razonable a los fines de evitar que se convierta en una pena anticipada. La prisión preventiva, aunque el artículo 369, que nos habla de los casos complejos, ya a ti te señala que hay plazo hasta 18 meses, ¿verdad? 12 meses, 8, eso va a depender, pero ahí dentro del
369 hasta el 373 están los artículos que hablan de los casos complejos. Pero en principio, en este plazo razonable, que son los 3 meses que se le pone a la persona, como lo que le decía ahorita cuando estábamos hablando del plazo razonable. Prisión preventiva, 3 meses. Otra medida que se le pueda poner del 227, ¿verdad? Cualquiera de esos que señala ese artículo. Presentación periódica, impedimento de salida, otro tipo de señalamiento que le puedan poner son 6 meses. Ahora, una vez vencido esos plazos, cualquiera de los dos, tanto de los 6 meses como 3, usted tiene como Ministerio Público que presentar el acto conclusivo, porque de lo contrario, el abogado también está en el deber, en la obligación, en su derecho de solicitarle al juez que lo ponga en causa, que lo ponga en mora para que te decida y presente lo que es el acto conclusivo. Eso lo dice el principio número 16 de nuestra normativa procesal penal dominicana. También podemos hablarle de lo que es la personalidad de la persecución. Y este nos señala y dice que nadie puede ser perseguido, investigado y sometido a medidas de coerción sino por el hecho personal. Si yo no cometo un hecho, el hecho de que yo sea hermano de Juan Pérez, lo cometió Juan Pérez, no lo cometí yo. A quien hay que perseguir es a Juan Pérez, no a mí. Entonces, la retención de personas ajenas a la comisión del hecho punible con mira a obtener su colaboración o la entrega del imputado se sanciona de conformidad a las disposiciones de esta ley. Esa práctica los policiales usaban muchas veces. Yo me robo un motor, Juan Pérez, primo mío, y agarran a Juan Pérez para que diga dónde está Santo porque se robó el motor. Eso no es así. Los hechos penales son hechos personales y cada cual debe pagar por lo que hizo. Pero muchas veces, les repetimos, esa mala práctica la hacen algunos abogados, algunos policías, con la intención de meterle presión al ciudadano o a la persona, familiar o amigo, para que colabore con presentar a dicho imputado. Usted tiene facultad de investigar, esa es parte de su trabajo. Investigue, búsquelo usted, haga su diligencia, pero no vamos a utilizar métodos que no corresponden porque están violentando lo que es el principio 17, que no podemos hacer la personalidad de la persecución es a una persona, a quien haya cometido el hecho, no a otra. También tenemos lo que es el principio 18. Este nos habla de lo que es el derecho de defensa. ¿Qué nos señala este principio? Nos dice que todo imputado tiene derecho irrenunciable a defenderse personalmente y a ser asistido por un defensor de su elección. Si no lo hace, el Estado le asigna uno. El imputado puede comunicarse libre y previamente con su defensor desde el inicio de los actos que se le esté investigando. El defensor debe de estar presente durante la declaración del imputado. Este derecho que se le asiste al derecho de defensa es un derecho totalmente que no se puede vulnerar para nada. Y los abogados, tan pronto se llame a una persona en calidad de imputado para ser interrogado, si no está presente el abogado, ese interrogatorio es nulo, porque es obligatorio la presencia totalmente de el abogado en cada parte que se esté investigando esa persona. Si no está presente el abogado, esa declaración se pudiera hasta considerar como nula, porque no estuvo presente ahí el abogado para que pueda estar escuchando de qué se le está hablando al imputado. El Estado tiene esa obligación de proporcionarle un intérprete al imputado para que le asista en todos los actos necesarios para su defensa si éste muestra incomprensión o poco dominio del idioma español. Ese es también otro derecho de defensa o derecho del imputado. En este caso, una persona que no domina bien el español, también el Estado está en la obligación de proporcionarle un intérprete para que pueda traducirlo, hablar o hacer entender a él de qué se le está siendo juzgado. La formulación precisa de cargo, que es el principio número 19. ¿Qué eso nos señala? ¿Qué nos dice este? Este nos señala y dice que desde que se señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible, toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra. A mí me están acusando, pero yo tengo que saber de qué se me está acusando. Yo tengo que estar consciente por qué me están sometiendo a mí a la acción de la justicia sin yo de conocer por qué, mire, usted se le acusa que usted mató a una persona, líbreme Dios, que usted hizo tal o cual cosa. Ponerme en condiciones
que yo pueda saber que esa formulación precisa de cargo tiene que estar detallada. Y el Ministerio Público, cuando presenta la acusación, se le notifica a toda la parte a través de los secretarios del tribunal para que tengan ya conocimiento, tanto ellos como los abogados, y ya ahí existe lo que es una formulación precisa de cargo. Ya se le está señalando las imputaciones de lo que se le está acusando previamente, porque en principio, cuando se le están hablando ya de lo que es una medida de coerción, nada más se le ponen de manera provisional las acusaciones, los artículos que se señalan ahí, porque la investigación puede que sea quizás más amplia la acusación, se le pongan más artículos porque apenas se está iniciando, ¿verdad? Pero ya cuando estamos aquí hablando de lo que es la formulación precisa de cargo, ya tú tienes la investigación, se supone, terminada, y se presenta la acusación, se le notifica a las partes para que tengan conocimiento, mayormente el imputado, de qué se le está acusando. Miren, el principio número 20 es muy importante. Todos son buenos, pero el principio número 20, este nos habla del derecho a la indemnización. Oigan bien, toda persona tiene derecho a ser indemnizada en caso de error judicial conforme a este código. Ese principio casi no se aplica o se obvia, se pasa por alto. Ahora, ¿qué significa eso? Si yo como ciudadano, usted como Ministerio Público, policía, me retiene de manera irregular, ilegal, me levanta una falsa acusación, pero ¿qué pasa? Que ya la sociedad me ve a mí como que yo soy el peor de los delincuentes y resulta que al final es mentira. Entonces usted me hace a mí un daño, me daña mi moral, me hace un daño grave y no pasa nada. Este principio nos habla que hay derecho a la indemnización porque toda la persona tiene derecho a ser indemnizada en caso de error judicial, dice ese principio, conforme a este código, que no se pone en práctica, que no se persigue, que no se acciona en ese principio. Bueno, muchas veces quizás por diferentes razones que pudiéramos quizás reservarnos, pero el ciudadano que se siente vulnerado en esa situación tiene derecho a accionar si quisiera, porque lo establece la norma y es bastante claro. Derecho a recurrir. Ese está en el principio número 21. ¿Qué nos señala este principio? El imputado tiene derecho a un recurso contra las sentencias condenatorias ante un juez o tribunal distinto a aquel que emitió la decisión. Si yo como imputado me condenan en primer grado, ese principio me da derecho a recurrir esa sentencia y recurrir hasta que exista vía abierta. Son derechos que tiene el imputado hasta finalmente, cuando ya necesita más recursos, entonces se puede ya, lamentablemente, ponerle lo que ya se le haya puesto a esa persona por el hecho punible que te haya cometido. Pero ese es un derecho que también tiene lo que es el imputado, el derecho a recurrir. Otro principio muy importante, la separación de funciones. Esto es muy importante saberlo porque se han visto casos que hay actores que actúan con la función de otro y no es permitido. Las funciones de investigación y de persecución están separadas. La función jurisdiccional, el juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal, ni el Ministerio Público puede realizar actos jurisdiccionales. Eso significa que usted no puede meterse en lo que le corresponde al juez, Ministerio Público, pero tampoco el juez puede participar o inmiscuirse en lo que le corresponde al Ministerio Público, que es quien dirige lo que es la investigación. La policía y todos otros funcionarios que actúen en tarea de investigación en un procedimiento penal dependen funcionalmente del Ministerio Público. Todos los demás actores en una investigación, quien dirige la investigación es el Ministerio Público. Pero en la práctica hay ocasiones que hay policías que quieren dirigir a algunos ministerios públicos y ser ellos que saben del proceso y en ocasiones se cree que saben mucho más que ellos y eso no está bien. Porque este principio te está hablando claro, separación de funciones. En un hecho criminal, un hecho tipo penal, el actor principal es el Ministerio Público. Quien dirige la investigación es el Ministerio Público. Los policías son actores auxiliares de ese Ministerio Público, pero el actor principal, quien dirige ese procedimiento penal, depende funcionalmente del Ministerio Público, todos los que estén ahí en esa investigación. Obligación de decidir, ese es el principio número 23. Los jueces no pueden abstenerse de fallar so pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni
demorar indebidamente una decisión. Para eso existen los plazos. Usted no puede, por ninguna de esas razones, usted está obligado a fallar en hecho y derecho para que las situaciones de los procesos que están emanando vayan acorde y salgan en el orden que establece la norma, ¿verdad? Uno muy parecido también es el principio número 24, que nos habla de lo que es la motivación de las decisiones. ¿Qué nos dice este artículo? El artículo o principio número 24, la motivación de la sentencia. Los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones mediante una clara y precisa indicación de la formulación, ¿verdad? La simple declaración de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de la parte o de sus fórmulas genéricas no reemplaza en ningún caso la motivación. El hecho que usted narre, eran 20 imputados, el nombre de los abogados, lo que se pidió en el momento, eso no reemplaza en nada la motivación. Usted tiene, juez, la obligación, por decirlo así, que aparte de que usted haya señale todo lo que está, los actores del proceso, todo lo que se pidió en una audiencia, los aplazamientos, todos los incidentes presentados por la parte y te haga mención en su sentencia, eso en nada reemplaza lo que es la motivación. El incumplimiento de esa garantía es motivo de una impugnación. ¿Qué es lo que impugnar? Apelar esa decisión. ¿Por qué? Por falta de motivación. Después de esa decisión, conforme lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere de lugar, óigase bien, el hecho que le repetimos, usted narra una historia completa de lo que pasaron en esos 2 o 3 años, eso no es una buena motivación. Si usted no motiva bien, eso le da derecho a la parte afectada a recurrir a esa sentencia. Eso es muy importante. ¿Qué también tenemos? Lo que es la interpretación. Las normas procesales que coarten la libertad o establezcan sanciones procesales se interpretan restrictivamente. La analogía y la interpretación extensiva se permiten para favorecer la libertad del imputado y el ejercicio de sus derechos y facultades. La duda favorece al imputado. Como se decía antes, la duda favorece al reo, pero ahora el término es la duda favorece al imputado. Ese principio es muy importante también conocerlo. Legalidad de la parte, o de la prueba más bien, que es el número 26. Los documentos de prueba solo tienen valor si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas de este código. Usted no puede violar ese principio para aportar una prueba. Lo que usted haga de manera indebida como prueba que no cumpla con esa norma, lamentablemente no se puede tomar como prueba porque un abogado bueno le va a tumbar esa prueba porque usted no agotó el procedimiento que establece la norma para presentar como prueba en el plazo que establece la ley. Usted quiere, por ejemplo, una grabación, por decirlo así, no la puede presentar como prueba si no tiene una autorización judicial previa a usted poder agotar los procedimientos legales de esa prueba, porque de hacerlo así estaría en franca violación a ese principio que es el número 26. El número 27, que nos habla del derecho de la víctima. La víctima tiene derecho a asumir su representación y a ser asistida por un representante técnico de su elección. Si no tiene la capacidad económica para designarlo, el Estado le provee uno. Tiene derecho a intervenir en el procedimiento penal y a ser informada de sus resultados en la forma prevista por este código. La víctima goza de un derecho muy importante. Todo lo que se vaya a decidir a favor o en contra de esa persona como víctima, hay que informárselo. Pero también, si esa víctima quiere un abogado que lo represente y no tiene recursos, el Estado también está obligado, conforme a este principio, a asignarle un defensor para que también pueda ser representado. Y por último tenemos ya lo que es el principio número 28, que es la ejecución de la pena. La ejecución de la pena se realiza bajo control judicial y el condenado puede ejercer siempre todos los derechos y facultades que le reconocen la ley. El Estado garantiza condiciones mínimas de habitabilidad en los centros penitenciarios y provee los medios que permiten, mediante la aplicación de un sistema progresivo, el ejercicio penal, la reinserción social de ese condenado. ¿Qué significa eso?
hay que velar por esa persona, pero ya fue condenado, pasó 4, 5 años, 10, el tiempo que sea, el Estado está en la obligación también, por decirlo así, de cuando lo vaya a presentar a la sociedad, que es una persona ya que venga regenerado, con curso técnico, que sepa de ebanistería, sepa de carpintería, que sea un pintor, o sea, hay medios para eso. El sistema penitenciario tiene que hacerlo así, porque eso es lo que le corresponde. Entonces ese principio nos habla que es el último, igual que todo de suma importancia, dentro de lo que es esa ejecución penal, ya este ciudadano también, ¿verdad?, tiene que gozar de esos privilegios. El tiempo que dure allí, por el hecho punible que yo cometí, pero yo salí regenerado. Voy para la sociedad a ser un ente positivo, a hacer cosas útiles a la sociedad. Bien, mis queridos amigos, pues en esta tarde damos gracias a Dios por nuestra participación. Quisimos nada más hablarle de los 28 principios que establece lo que es la norma procesal penal dominicana, para que de ese modo, en ese orden, puedan de manera sucinta y detallada ir familiarizándose con lo mismo, puedan ir conociéndolo, y también pueden por las redes sociales, a través de Facebook, YouTube y nuestro número de teléfono que siempre aparece en pantalla, poder llamarnos si así lo desean pertinente o lo consideren pertinente para cualquier tipo de aclaración o entrevista que ustedes decidan hacer con nuestra persona. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga a todos.